A las 8:14 de la mañana, muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días a nuestro coordinador, agradeciendo la oportunidad. Buenos días a todo nuestro equipo de producción, nuestro equipo técnico, a nuestros compañeros en cabina. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Señores, esta semana, como bien se venía comentando al inicio del programa, los apagones han vuelto a estar en el centro de las noticias, en el centro de los reclamos de la población dominicana y sobre todo en el centro del discurso de los políticos en la República Dominicana. Los administradores de las sedes, sobre todo de EDE Norte y de EDE Sur, han hecho referencia a estos temas. El de EDE Este parece que no tiene mucha... No es muy proclive a estar en los medios de comunicación y a estar dando declaraciones, pero amén de los pronunciamientos de los administradores de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, dos afirmaciones importantes salieron esta semana. Una de carácter político, que fue la que hizo el expresidente de la República, Danilo Medina, y otra que fue la del presidente Luis Abinader, que en su encuentro semanal con la prensa estableció que son 2.000 millones de dólares los que necesita el sistema para enfrentar el problema de los apagones y solucionar el problema de los apagones. Básicamente el presidente dice que como hay un gran aumento del consumo, esto está provocando más averías y a su vez estas averías están provocando los apagones. De modo que hay que enfrentar estas averías y para eso se necesitan 2.000 millones de dólares. Bueno, estas afirmaciones nos obligan a volver a tocar el tema del subsector eléctrico en la República Dominicana, donde hay un evidente problema de gestión que ni 2.000 ni 10.000 millones de dólares van a ayudar a solucionar, porque el problema viene desde la gerencia, desde la cabeza que administra el subsector eléctrico en sus tres fases principales, que son la de generación, la de transmisión y la de distribución o comercialización. En primer lugar, vamos con la generación, donde se crea la energía eléctrica. A principio de este gobierno, el presidente de la República afirmó o prometió la incorporación de 2.000 megavatios de fuentes energéticas adicionales a lo largo de estos 4 años para responder a este aumento de la demanda, que ya se supone, digamos, como un cálculo normal del aumento de la producción, el aumento de la población, la creación de nuevos espacios donde conviven, trabajan y realizan sus actividades las personas. Pues se estimaba que con 2.000 megavatios adicionales se iba a poder suplir el aumento o la necesidad aumentada de generación eléctrica. Pues vale decir que de estos 2.000 megavatios es muy poco lo que ha entrado al sistema. No se ha podido cumplir con la meta de generación adicional suficiente para cubrir la demanda, y lo que sí ha habido es una entrada de muy poco volumen de nueva generación, de nuevas fuentes de generación, y una mala suerte tremenda para los procesos de licitación en que ha incurrido el gobierno para generar nueva energía. De modo que en materia de generación el gobierno no ha tenido mucha suerte y la gestión no ha sido muy exitosa. En materia de transmisión, que está a cargo de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED, hay que decir que en estos 3 últimos años la ETED consecutivamente ha ejecutado menos del 50% de su presupuesto anual. Y al haber ejecutado menos del 50% de su presupuesto anual en el 2021, en el 2022 y en el 2020, esto ha provocado que no se haya continuado con el plan de expansión de transmisión
y con los mantenimientos obligatorios de las líneas de transmisión y de las subestaciones. No sé si ustedes recuerdan la cantidad de incendios y salidas del sistema de las subestaciones que hemos visto en las noticias y de las líneas que han salido del sistema por falta de mantenimiento. Esto es porque ni siquiera se ha podido ejecutar la totalidad del presupuesto. Y para muestra un botón, en el año 2022, de un presupuesto de 10.000 millones de pesos, solo se ejecutaron 4.800 millones de pesos. Por último, y es, digamos, la etapa que la gente más conoce y más ve, que es la de distribución o comercialización, la que está a cargo de Edesur, de Norte y de Este, pues vale decir que mencionar cualquiera de estas empresas públicas es hoy en día un poco más que indeseable, porque es lo mismo que hablar de apagones, es lo mismo que hablar de poca protección a los usuarios, es lo mismo que hablar de aumento de tarifa, es lo mismo que hablar de facturación de electricidad que en la realidad no fue consumida. Y sobre ellos, sobre estas EDES, como también se les conoce, vale decir que no obstante todas las excusas que Cueto saca de manera reiterada, que habla de culebras, que habla del calor, que habla de no sé qué, Morrison ahora culpa el calor, el aumento del consumo, siempre hay una excusa, hay un fantasma para explicar, siempre hay un fantasma para explicar por qué hay apagones. Entonces, la verdad es que hay que decir que las EDES, contrario a lo que debió ocurrir, hoy, en vez de haber reducido sus pérdidas por debajo del 20%, la han aumentado por encima del 35%, las pérdidas de energía. En vez de haber disminuido los gastos operacionales, lo que han hecho es abultar las nóminas a tal punto que los gastos operacionales se han duplicado. Porque las EDES han servido para llenarlas de nominillas y de compañeritos que ni siquiera trabajan. Lo que ha pasado es que las tarifas han aumentado en más de un 50%. Y lo que ha pasado es que hoy no hay medidores ni hay herramientas suficientes para cumplir con la demanda de los clientes, usuarios, porque ni siquiera hay suficiente planificación para comprar los materiales que necesitan las EDES, y a la falta de medidores y a la falta de herramientas para reparación, muchas veces lo que termina ocurriendo es que hay facturas que las EDES se inventan, que los clientes no tienen cómo reclamar, que ni siquiera hay medidores para poder saber cuál fue el consumo real de energía. Pero a los que se roban la luz, a esos no les pasa nada. Los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Entonces, viendo que en materia de generación el gobierno no ha podido cumplir con sus metas, que en materia de transmisión el gobierno no ha podido ni siquiera ejecutar sus presupuestos en más de un 50%, y que en materia de distribución nosotros estamos a la buena de Dios, sálvese quien pueda, y los administradores de las EDES allantándonos y diciendo cualquier cosa que se les ocurre, pues lo único que queda por decir es que antes del presidente hablar de 2.000 millones de dólares para reparar los apagones o las averías que producen los apagones, el presidente debería reconocer que hay 2.000 millones de razones para remover al gabinete eléctrico completo. Cambio y fuera.